Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Al regresar a casa del trabajo por la tarde, la mujer vio a su esposo y a su suegra mostrando su departamento previo al matrimonio a un posible comprador. Ellos pensaron que ella estaba completamente desinformada, pero no sabían que también podía darles un buen golpe. Jimena Leal nació en un pequeño pueblo a 300 kilómetros de la capital, en una familia de maestros. Su padre enseñaba física y su madre literatura. Vivían modestamente, pero con dignidad. La familia no tenía mucha riqueza material, pero los libros, la educación y los valores espirituales siempre eran lo primero. Sus padres le inculcaron el amor por el aprendizaje, el orden y la capacidad de encontrar satisfacción en las cosas simples. Los primeros años de Jimena estuvieron llenos de libros, largas conversaciones por la tarde en la cocina y viajes anuales al mar, viajes para los que sus padres ahorraban durante todo el año. Jimena tenía una relación especialmente cálida con su padre. Rafael Leal, un hombre delgado pero robusto con una mirada atenta, era un hombre de pocas palabras, pero sabía escuchar. Le enseñó a su hija a analizar situaciones, a tomarse su tiempo para llegar a conclusiones y a buscar siempre la causa y el efecto. Jimena, la vida es como la física, solía decir mientras revolvía el té en un vaso sostenido por un antiguo portavasos metálico. Por cada acción, hay una reacción. La clave está en calcular correctamente la fuerza y la dirección. Su madre, Silvia Leal, era todo lo contrario, más emocional y extrovertida. De ella, Jimena heredó el amor por las artes, la pasión por la lectura y la capacidad de empatizar. Su madre la llevaba a las veladas literarias escolares, donde Jimena pronto se convirtió en la estrella recitadora de poesía. Sin embargo, sus padres no estaban exentos de defectos. Las frecuentes discusiones entre ellos, a veces prolongadas por días de silencio, sembraron en el subconsciente de Jimena una visión de la vida familiar como una batalla constante por proteger los propios límites. Su padre cedía ocasionalmente en pequeñas cosas a su madre, pero cuando se trataba de los valores fundamentales, era inquebrantablemente firme. Por su parte, su madre tenía el don de conseguir lo que quería mediante presión emocional. No tienes que estar de acuerdo de inmediato, le decía Silvia a su hija. Pero debes aprender a mantener tu postura, especialmente con los hombres. Son como niños, al principio se resisten, pero eventualmente lo aceptarán. Un punto de inflexión en el desarrollo personal de Jimena ocurrió en 9º grado. Llegó a su escuela una nueva profesora de geografía, una mujer joven y vibrante de un pueblo vecino. Ella fundó un club de geografía, donde no solo hablaban de países y continentes, sino también de viajar sola, la importancia de creer en uno mismo y el coraje de explorar lo desconocido. He viajado medio mundo solo con una mochila y nunca dejé que nadie me tratara como si fuera incapaz solo porque soy mujer, les decía a sus estudiantes. Estas historias dejaron una profunda impresión en Jimena. Comenzó a soñar con viajar, con la independencia y la autosuficiencia. Ese mismo año, tomó una decisión firme, aplicaría a una universidad en la capital y construiría su vida de tal manera que no dependiera de nadie. Estudiar le resultaba fácil a Jimena. Disfrutaba de las ciencias exactas, especialmente de las matemáticas, pero también escribía ensayos bastante decentes. Se graduó con medalla de plata, solo faltando la de oro por una B en química. Pero eso no la perturbó, pues Jimena nunca aspiraba a ser perfecta en todo. Sabía cómo priorizar. Ingresar a la Facultad de Economía de la Universidad Estatal fue su primer verdadero desafío y su primera gran victoria. La competencia fue feroz, pero Jimena logró entrar, e incluso consiguió un lugar sin costo de matrícula. Cuando le dio la noticia a sus padres, fue la primera vez que vio a su padre llorar. Sus años universitarios en la capital fueron no solo una etapa de formación profesional, sino también de crecimiento personal. Al principio, sentirse sola en una ciudad grande la abrumó. El dormitorio, la gente nueva, un ritmo de vida completamente diferente, todo eso le llevó un tiempo acostumbrarse.
En su primer semestre, incluso cayó en una leve depresión. Pero luego se recompuso. Tienes dos opciones, se dijo a sí misma una tarde, mirando en el espejo del baño del dormitorio. O te derrumbas y vuelves a casa, o te haces más fuerte y demuestras que vales algo. Eligió el segundo camino. Jimena consiguió un trabajo a medio tiempo como tutora de matemáticas para niños de escuela. Se involucró más en la vida universitaria e incluso se apuntó a cursos de español. En su segundo año, el jefe del departamento la notó e invitó a participar en un proyecto de investigación, otro peldaño en su desarrollo. Junto con sus estudios, Jimena empezó a pensar en su futuro. Entendió que alquilar era solo una solución temporal y tener su propio lugar era una parte clave de la verdadera independencia. En su tercer año, mientras seguía dando clases particulares, también consiguió un trabajo a medio tiempo en una pequeña firma de auditoría. El horario era lo suficientemente flexible como para combinarlo con sus clases y el salario, aunque modesto, era constante. Jimena vivía de manera austera, ahorrando casi la mitad de su sueldo para un futuro departamento. Después de graduarse, le ofrecieron un puesto a tiempo completo en la misma firma de auditoría. El trabajo era interesante y, con el tiempo, se le encargaron proyectos cada vez más complejos. Después de 3 años de trabajo duro y ahorro estricto, Jimena logró reunir lo suficiente para el pago inicial de un pequeño apartamento de una habitación en un distrito residencial de la ciudad. Sus padres ayudaron lo que pudieron, pero la mayor parte del dinero lo había ganado ella misma. El día que recibió las llaves de su propio apartamento fue uno de los más felices de su vida. El apartamento era pequeño y necesitaba reformas, pero era suyo. Cada fin de semana pintaba, ponía papel tapiz, armaba muebles. Sus padres venían a ayudar, pero Jimena hacía la mayor parte del trabajo ella misma o contrataba a profesionales. Esto no son solo metros cuadrados, le dijo a su amiga María, mostrándole las reformas terminadas. Este es mi refugio personal. Me gané cada centímetro, coloqué cada baldosa con mis propias manos. Antes de conocer a Antonio, Jimena tuvo algunos romances fugaces. En la universidad, salió con un compañero llamado Jordi, un chico inteligente pero profundamente inseguro. Su relación duró 1 año y medio, pero eventualmente se apagó debido a sus diferentes visiones del futuro. Jordi quería casarse pronto y tener hijos, mientras que Jimena estaba centrada en establecerse primero. Luego vino un romance breve pero intenso con Víctor, un fotógrafo que había cubierto un evento corporativo para su empresa. Su relación apasionada rápidamente se convirtió en vivir juntos en su apartamento alquilado. Pero después de 3 meses, Jimena se dio cuenta de que Víctor, aunque creativo, era completamente irresponsable. La gota que colmó el vaso fue cuando gastó el dinero del alquiler en una cámara nueva. Esa relación le enseñó mucho a Jimena. Se dio cuenta de que no estaba dispuesta a sacrificar sus principios y metas, ni siquiera por amor. Después de romper con Víctor, Jimena centró su atención nuevamente en su carrera y en organizar su nuevo departamento. Durante sus años de estudiante y en sus primeros años de carrera, Jimena había desarrollado un estilo de comunicación particular. En los entornos profesionales, se comportaba con modestia, prefería escuchar en lugar de hablar, nunca interrumpía y siempre sopesaba sus palabras cuidadosamente. Este enfoque hacía que pareciera suave y dócil, aunque por dentro tenía un núcleo firme, uno que podía resistir cualquier presión. Sus compañeros y supervisores respetaban su profesionalismo y fiabilidad, pero pocos conocían a la verdadera Jimena, aguda, de voluntad fuerte y lista para defender sus límites. Su encuentro ocurrió en primavera, justo cuando la ciudad comenzaba a deshacerse de la rigidez del invierno. Jimena volvía a casa tarde por la noche. Había sido un día difícil, una auditoría en una importante empresa constructora estaba por finalizar, el informe debía entregarse en 2 días y el número de discrepancias en los documentos era mayor de lo esperado. Iba caminando desde el metro, con números y hojas de cálculo dando vueltas en su cabeza, cuando notó un coche estacionado en la acera con el capó levantado.
Un hombre, de unos 30 años, estaba junto a él, mirando con cara de desesperación el motor. Jimena habría seguido caminando de largo si no hubiera reconocido el modelo del coche. Era el mismo viejo Ford Focus que su padre, Rafael, había arreglado con tanto esmero cada fin de semana. ¿No arranca?, preguntó, deteniéndose. El hombre se dio vuelta. Tenía una cara abierta y atractiva, ojos marrones claros y un leve rastro de barba. Sí, se murió. No tengo idea de qué le pasa. Podría ser la batería, sugirió Jimena. Mi papá tiene el mismo coche. A veces hace estas cosas. La batería parece estar bien, respondió él, pero la revisó de todos modos. Los terminales estaban flojos. ¿Sabes de coches?, preguntó él, sorprendido. Digamos que crecí con un papá que creía que una chica debería saber cocinar bort y cambiar una llanta, dijo Jimena sonriendo. El hombre apretó los terminales, se metió al coche y dio el contacto. El coche arrancó a la primera. Eres mi salvadora, dijo sinceramente, saliendo del coche. Antonio, por cierto. Jimena, se presentó ella. Mucho gusto. ¿En serio, me salvaste? ¿Al menos te puedo invitar a un café? Hay una excelente cafetería no muy lejos de aquí. Jimena dudó solo un segundo. Le caía bien Antonio, él transmitía una sensación de fiabilidad y calma. Y una taza de café después de un día largo sonaba perfecto. La cafetería resultó ser acogedora, con luz tenue y música suave de fondo. Terminaron conversando durante casi 2 horas. Antonio le contó que trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, diseñando complejos residenciales. Jimena compartió algunas historias de su trabajo en auditoría, aunque no mencionó que en ese momento estaba auditando una empresa constructora. ¡Qué casualidad!, dijo Antonio cuando se enteró de dónde trabajaba. Nuestra empresa también está pasando por una auditoría, ¿será destino? Jimena sonrió, pero anotó mentalmente revisar si Antonio trabajaba en la empresa que ella estaba auditando. ¿Sería ético seguir viéndolo si sus compañías tenían una relación comercial? A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue revisar la lista de empleados de la empresa bajo auditoría. Antonio no estaba allí, trabajaba en una empresa constructora diferente. Jimena se sintió aliviada. Su segunda cita ocurrió 3 días después. Antonio la invitó a un pequeño restaurante italiano. Era confiado, pero no arrogante, escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes y bromeaba en los momentos justos. Jimena encontraba su compañía cada vez más agradable. Sabes, dijo mientras la acompañaba a casa, raramente conozco mujeres tan calmadas y racionales como tú. Normalmente, todo es drama y explosiones, pero contigo se siente estable. Fue bonito escucharlo. Jimena realmente se enorgullecía de su autocontrol, de su capacidad para gestionar las emociones y no expresarlas de inmediato. Aunque sus amigos cercanos sabían que, debajo de la superficie, podía ser profundamente emocional y apasionada. Simplemente había aprendido desde joven a separar su mundo interior de la expresión exterior. Su relación se desarrolló de manera gradual, sin saltos repentinos. Antonio era predecible, estable y confiable, cualidades que le atraían profundamente a Jimena después del caos con Víctor. Iban al cine, caminaban por los parques y, a veces, hacían excursiones de un día fuera de la ciudad en su coche. Antonio hablaba con entusiasmo sobre su trabajo, mostrándole los proyectos en los que estaba involucrado y explicándole los detalles técnicos. Jimena lo escuchaba con verdadero interés. Siempre le había gustado aprender cosas nuevas, especialmente de personas apasionadas por lo que hacían. Alrededor de un mes después de haberse conocido, surgió un pequeño malentendido entre ellos por primera vez. Jimena sugirió ir a una exposición de arte contemporáneo, pero Antonio la rechazó con tono algo brusco. No soporto esas manchas que llaman arte. Mejor vamos al cine. Jimena se sorprendió un poco por su tono tan rígido. Antes había parecido más abierto,
pero decidió no darle demasiada importancia. Después de todo, cada quien tiene sus preferencias. Fueron a ver una película taquillera y luego cenaron en un restaurante, donde Antonio le contó que su madre era profesora de Historia del Arte en un instituto cultural. Ella es experta en pintura clásica, dijo con orgullo. Me llevaba a museos desde que era niño, me explicaba técnicas, composición, iluminación. Supongo que por eso no puedo tomarme en serio esos garabatos e instalaciones. Esa explicación tranquilizó a Jimena. Antonio simplemente tenía un gusto estético particular formado por su madre, no era un defecto tan grave. Otro de las peculiaridades de Antonio empezó a manifestarse alrededor de 2 meses en la relación. Era reacio a presentarle a Jimena a sus amigos. O, mejor dicho, los presentó a algunos, pero de manera selectiva. Había compañeros solteros del trabajo a quienes veían de vez en cuando, y su amigo de la infancia, Francisco, con su esposa Carmen. Pero los amigos de universidad que Antonio mencionaba a menudo en sus conversaciones, ella aún no los conocía. Simplemente no ha habido la ocasión adecuada, respondió él, restando importancia cuando Jimena le preguntó. Además, todos tienen familias e hijos, no me gustan esas reuniones en restaurantes. Una tarde de viernes, decidieron ver una película en la casa de Jimena. Después de que Antonio la ayudó a llevar las bolsas de compras pesadas, pidieron pizza y abrieron una botella de vino. La película resultó ser aburrida, y rápidamente cambiaron a una conversación. Después de su segundo vaso, Antonio de repente preguntó. Entonces, ¿cómo lograste comprar tu propio apartamento? Mis padres me ayudaron. Jimena no le gustaba hablar de dinero, pero respondió con honestidad. Me ayudaron un poco, pero la mayoría lo ahorré yo misma. Empecé a trabajar en mi 3er año, ahorré y luego pedí una hipoteca. Vaya. Antonio silbó respetuosamente. Yo todavía no me animo a pedir una hipoteca. Estoy alquilando un lugar con un amigo, es más barato así. Yo también dudé mucho tiempo, admitió Jimena. Pero luego me di cuenta de que es mejor pagar por tu propio lugar que por el de otro. Antonio movió la cabeza pensativamente. Sí, tienes razón, pero asumir esa clase de responsabilidad da miedo. En ese momento, Jimena sintió un destello de decepción. Antonio era 3 años mayor, trabajaba en una buena empresa, pero seguía viviendo con un compañero de cuarto y tenía miedo de la responsabilidad. Aún así, apartó ese pensamiento. Tal vez tenía sus propias razones para ser cauteloso. Su primer encuentro con los amigos de Antonio ocurrió 3 meses después de que comenzaran a salir. Antonio la invitó a la fiesta de cumpleaños de su colega Raúl. La celebración tuvo lugar en un restaurante con unas 15 personas, principalmente compañeros de trabajo con sus parejas. Jimena estaba nerviosa antes, pero todo salió bien. Los colegas de Antonio eran personas agradables, bromeaban mucho, le preguntaban sobre su trabajo de auditoría y compartían historias divertidas del mundo de la construcción. Antonio la presentó como mi novia Jimena, lo cual la hizo feliz, nunca antes habían hablado oficialmente sobre su relación. Después de la cena, cuando todos se relajaron con unas copas, Raúl, el cumpleañero, de repente dijo: Antonio, ¿dónde encontraste a una chica como esa? Inteligente, bonita, y tiene su propio apartamento. Atájala antes de que se escape. Todos rieron, y Jimena se sonrojó. ¿Cómo sabía Raúl sobre su apartamento? Eso significaba que Antonio le había contado a sus amigos sobre ella y su situación de vivienda. En el camino a casa, le preguntó al respecto. ¿Cuál es el problema? Antonio estaba genuinamente sorprendido. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que has logrado por ti misma. Es impresionante. Jimena se calmó, pero una sutil incomodidad permaneció. Por alguna razón, no le gustaba que su apartamento se hubiera convertido en un tema de conversación entre sus amigos. Otro momento revelador ocurrió alrededor de los 6 meses de relación.
Estaban sentados en un parque, disfrutando de una cálida tarde de verano, cuando Antonio de repente la miró seriamente y dijo: «Sabes, creo que es hora de que vivamos juntos». Jimena se sorprendió. Nunca antes habían hablado de vivir juntos. «¿Estás sugiriendo que me mude contigo y tu compañero de cuarto?», preguntó con una sonrisa. «No, por supuesto que no». Antonio se rió. «Quiero decir, me mudaría contigo, a tu lugar. Es más grande que mi cuarto alquilado, y la zona también es mejor». Jimena hizo una pausa. Por un lado, su relación iba bien, rara vez discutían y se sentían cómodos juntos. Por otro lado, se sentía inquieta por el hecho de que Antonio sugiriera inmediatamente mudarse a su lugar en lugar de considerar alquilar algo nuevo juntos o incluso discutir una posible compra conjunta. «No apresuremos las cosas», dijo suavemente. «Solo hemos estado saliendo 6 meses. Tal vez deberíamos conocernos mejor primero». Antonio frunció el ceño ligeramente. «¿No nos hemos conocido ya lo suficiente en 6 meses? Creo que nos llevamos genial». «Sí, pero vivir juntos es otra historia», respondió Jimena. «Por ejemplo, todavía no he conocido a tu madre. Ni siquiera sé si ella aprobaría nuestra relación». La expresión de Antonio cambió. Se tensó. «¿Qué tiene que ver mi mamá con esto? Somos nosotros los que estamos saliendo, no ella». «Pero tú mismo dijiste que eres muy cercano a ella y consultas muchas cosas con ella», le recordó Jimena. Antonio se detuvo a pensar en sus palabras, luego dijo: «Está bien, tienes razón. Te la presentaré. Creo que se llevarán bien, tienen mucho en común». Jimena dudaba de eso. ¿Qué podría tener en común una historiadora del arte de 50 años y una auditora de 27? Pero decidió no discutir. Lo importante era que Antonio había accedido a la reunión. A pesar de su promesa, Antonio parecía no tener prisa por cumplirla. Pasó un mes sin que se fijara una fecha concreta, siempre encontraba excusas, su mamá estaba ocupada en el trabajo, preparándose para una conferencia, o se sentía mal. Jimena empezó a sospechar que Antonio simplemente tenía miedo de esta presentación. «Escucha, quizás en realidad no quieres que conozca a tu mamá», le preguntó directamente un día. Antonio parecía incómodo. «No, no es eso. Es solo que mi madre es muy exigente con las mujeres con las que salgo. Quiero que la primera impresión sea perfecta». «¿Ha desaprobado a muchas de tus novias?», preguntó Jimena con un toque de ironía. Antonio dudó. «Bueno, hubo algunas, pero tú eres diferente. Ella te va a gustar, estoy seguro de eso. Solo necesitamos elegir el momento adecuado». Ese momento adecuado llegó 2 semanas después, cuando la madre de Antonio expresó su deseo de conocer a la mujer de la que tanto había oído hablar. Arreglaron encontrarse en un restaurante italiano. Antonio dijo que a su madre le encantaba la pasta. El día del encuentro, Jimena estaba más nerviosa de lo habitual. Pasó mucho tiempo eligiendo qué ponerse y optó por un vestido clásico azul marino con accesorios simples. Su maquillaje era sutil y se peinó con cuidado. Quería causar una buena impresión, aunque algo en su estómago le decía que no sería fácil. Antonio la encontró en el metro con cumplidos y claramente apreció cómo se veía, pero Jimena notó que él también estaba tan nervioso como ella. En el camino al restaurante, repitió más de una vez: «Lo principal es, no discutas con ella, incluso si no estás de acuerdo. Y no menciones tu viaje a Ámsterdam. No le gusta el arte contemporáneo, y mucho menos, bueno, ya sabes, los valores liberales de los Países Bajos». Este consejo hizo que Jimena se sintiera aún más incómoda. ¿Por qué tendría que ocultar su viaje a una ciudad europea? ¿Y por qué debería ajustarse a la visión del mundo de otra persona? Juana Borras resultó ser una mujer alta y imponente de unos 50 años, con una postura perfecta, un peinado estricto y ojos grises penetrantes, justo como los de su hijo.
Llevaba un elegante traje color marfil que acentuaba su figura esbelta y el tono refinado de su piel. Mucho gusto en conocerte, Jimena, dijo, extendiendo la mano para un apretón. Antonio me ha hablado mucho de ti. Lo mismo digo, Juana, respondió Jimena, tratando de sonar calmada y segura. También he oído mucho de ti. Se sentaron, pidieron comida y vino. Los primeros minutos fueron incómodos, Antonio estaba nervioso, Jimena elegía sus palabras con cuidado y Juana estudiaba a la novia de su hijo como si fuera una exhibición de museo. Antonio dice que trabajas como auditora. Finalmente preguntó Juana. Una profesión interesante para una mujer joven. Normalmente, las personalidades más pragmáticas se dedican a las finanzas. Me gusta trabajar con números, respondió Jimena. Además, la auditoría no se trata solo de dinero, también tiene que ver con sistemas, procesos, personas. Claro, claro, asintió Juana. Es solo que, en mi experiencia, las mujeres de tu edad tienden a elegir carreras más creativas, diseño, psicología, enseñanza, algo más adecuado para la vida familiar futura. Jimena sintió un atisbo de irritación por el tono condescendiente de Juana, pero se controló, cada quien tiene su propio camino. Creo que cualquier profesión puede ir de la mano con la vida familiar, siempre y cuando tus prioridades estén claras. Por supuesto, sonrió Juana, pero Jimena notó un atisbo de frialdad en sus ojos. Antonio me dijo que compraste un apartamento por ti misma, eso es impresionante. Hoy en día, las jóvenes suelen esperar que un hombre les proporcione la vivienda. Creo en depender de uno mismo ante todo, respondió Jimena, notando cómo Antonio se tensaba. Claro, el apoyo de los seres queridos importa, pero también los esfuerzos personales. ¡Qué postura tan correcta!, dijo Juana con un toque de ironía. Una mujer moderna e independiente. Pero sabes, en la vida familiar es importante ser flexible, adaptarse, especialmente para las mujeres. Los hombres son criaturas orgullosas, necesitan sentirse importantes, ¿no es así, Antonio? Antonio sonrió incómodamente y rápidamente cambió de tema a una exposición de arte reciente en el museo. Su madre se iluminó de inmediato, comenzando una discusión sobre técnicas de pintura y contextos históricos. A pesar del mal sabor que dejó el intercambio anterior, Jimena escuchó con interés. No podía negar la erudición de Juana. A medida que avanzaba la noche, Jimena se dio cuenta de que Juana no la veía como una persona, sino como una posible nuera, como un objeto en exhibición. ¿Era lo suficientemente buena para su hijo? ¿Obediente, encajaba en su visión de una mujer adecuada? Al final de la cena, Jimena podía sentir físicamente el cansancio de tener que controlar cada palabra y gesto. Juana parecía notar todo, cómo sostenía el tenedor, cómo reaccionaba a los chistes, qué temas le interesaban. Y cada observación venía acompañada de un comentario sutil. «Oh, eres zurda, qué raro». En el pasado, reentrenaban a los zurdos, pensaban que estaba mal, comes tan poco. A Antonio le gustan las mujeres con apetito. Es un verdadero amante de la comida, ¿sabías? ¿Tus padres son maestros? Qué profesión tan noble, humilde, pero respetable. No como los actuales mercadólogos y gerentes. Cada uno de estos comentarios se sentía como una pequeña picazón, no dolorosa, pero incómoda. Cuando se despidieron, Jimena estaba segura de que Juana ya había formado una opinión firme sobre ella y probablemente no era del todo favorable. Fue un placer conocerte, Jimena, dijo Juana mientras se paraban afuera del restaurante. Espero que nos volvamos a ver. Tal vez me hagas una visita en casa. Tengo una hermosa colección de porcelanas que me encantaría mostrarte. Gracias por la invitación, respondió Jimena sinceramente. Fue un placer conocerte también. En el camino de regreso a casa, Antonio estaba inusualmente callado. Solo cuando llegaron al edificio de Jimena, finalmente preguntó. Entonces, ¿qué te pareció mi mamá? Jimena pensó durante unos segundos, eligiendo sus palabras con cuidado.
Es una mujer impresionante. Muy educada. Con carácter fuerte. Ya veo de dónde sacas muchos de tus rasgos. Antonio sonrió ampliamente. Sabía que se llevarían bien. Ella me escribió después, dijo que le gustaste. Te llamó una chica modesta y bien educada. Jimena sonrió débilmente. Tenía 27 años, lejos de ser una chica, y no se consideraba particularmente modesta, solo buena para mantener sus emociones bajo control. Cuando llegó a casa, pasó mucho tiempo reflexionando sobre la noche. Juana era claramente una mujer dominante, acostumbrada a controlar a los que la rodeaban, especialmente a su hijo. La había evaluado tanto por sus fortalezas como por sus posibles defectos. Pero la parte más preocupante era cómo Antonio parecía cambiar alrededor de su madre, tenso, buscando constantemente su aprobación, casi como un niño pequeño de nuevo. Tal vez estoy exagerando, pensó Jimena mientras se quedaba dormida. Después de todo, la primera reunión siempre es estresante. Tal vez con el tiempo se conocerían mejor y la tensión desaparecería. Pero una voz en su interior susurraba que no sería tan fácil, y que Juana no era el tipo de mujer que soltara fácilmente el control sobre su hijo. Después de conocer a la madre de Antonio, Jimena comenzó a notar con qué frecuencia él la mencionaba en la conversación. Mi mamá piensa, mi mamá dice, mi mamá tiene mucha experiencia en esto, frases que aparecían constantemente, sobre todo, al elegir un restaurante o planificar unas vacaciones. ¿Siempre consultas con tu mamá?, le preguntó Jimena un día, después de que Antonio cancelara sus planes para el fin de semana debido a una invitación de última hora de su madre. No siempre, pero a menudo, respondió él honestamente. Es muy sabia, rara vez se equivoca. Además, soy su único hijo, es importante para ella sentirse incluida en mi vida. Jimena comprendió hasta cierto punto, pero el nivel de influencia de Juana sobre su hijo adulto comenzaba a preocuparle, especialmente después del incidente de las vacaciones, cuando Antonio, después de haber comprado ya los boletos, de repente declaró que su madre pensaba que Chipre estaba sobrevalorado y recomendaba a Grecia en su lugar. Pero ya compramos los boletos, dijo Jimena sorprendida. Y reservamos el hotel. No pasa nada, podemos cambiarlo, dijo Antonio con calma. Mi mamá conoce un hotel excelente en Creta. Fue allí el año pasado con algunos amigos. Dice que es increíble. Al final, igual fueron a Chipre, pero Antonio estuvo ligeramente tenso durante todo el viaje, como si se sintiera culpable por no poder complacer a su madre. Al regresar, fue directamente a visitarla con recuerdos y fotografías, casi como si estuviera rindiendo cuentas sobre su tiempo juntos. Estas observaciones hicieron que Jimena cuestionara el futuro de su relación. Nunca había planeado competir por la atención de un hombre con su madre. El simple hecho de que un hombre adulto y establecido fuera tan dependiente de la opinión de sus padres la inquietaba. Pero, por otro lado, Antonio era confiable, cariñoso y su relación se estaba desarrollando de manera armoniosa. Tal vez, con el tiempo, él se volvería más independiente. La propuesta llegó inesperadamente, casi un año después de que se conocieran. Volvían del cine, discutiendo sobre la película que acababan de ver, cuando Antonio de repente se detuvo en medio de la calle, tomó las manos de Jimena y dijo en serio: Jimena, lo he pensado durante mucho tiempo, y me he dado cuenta de que quiero estar contigo para siempre. ¿Te casarías conmigo? Jimena se sorprendió. Nunca habían hablado de matrimonio, aunque su relación iba bien. Y ahora, así, en medio de la calle, sin anillo, sin señales previas. Esto es inesperado, respondió ella sinceramente. ¿Estás segura?, le preguntó. Absolutamente, asintió Antonio. Lo he pensado bien. Somos perfectos el uno para el otro. Eres inteligente, tranquila, confiable. Me siento bien contigo. Estas palabras tocaron a Jimena, aunque la palabra bien sonó un poco extraña, no feliz ni enamorada, sino simplemente bien. ¿Puedo pensarlo?, preguntó. Es un paso serio. Antonio frunció el ceño.
¿Qué hay que pensar? Hemos estado juntos un año, todo va genial, ¿qué dudas podrías tener? No se trata de dudas, respondió Jimena suavemente. Solo quiero estar segura de que ambos estamos listos. El matrimonio no es solo un sello en el pasaporte. Sabes, dijo Antonio de repente, con un tono de dolor en su voz, pensé que estarías feliz. La mayoría de las chicas sueñan con una propuesta. Esta observación le dolió a Jimena. ¿La mayoría de las chicas, entonces ella no era como las demás? ¿O Antonio solo estaba siguiendo algún tipo de plantilla sin querer casarse con ella específicamente? Necesito tiempo, dijo con firmeza. 1 semana. Prometo que lo pensaré cuidadosamente. Antonio accedió a regañadientes, pero el resto de la noche fue callado y distante. En casa, Jimena pasó mucho tiempo reflexionando. Amaba a Antonio y se sentía cómoda con él. Era confiable, predecible y cariñoso. Pero había cosas que la inquietaban, su dependencia de su madre, su ligera inmadurez en cuestiones cotidianas y la falta de un lugar propio a los 33 años. Aún así, ¿eran estos obstáculos insuperables? Al día siguiente, Jimena llamó a sus padres y les contó sobre la propuesta. Su padre reaccionó con calma. ¿Estás segura, querida? No estás apresurándote. Lo estoy pensando, papá. Antonio es bueno, confiable. Me siento tranquila con él. Relájate, eso está bien, dijo Rafael pensativo. Pero, ¿es eso suficiente para la felicidad? El matrimonio es para toda la vida. Su madre fue más optimista. Tienes 27 años, Jimena. Ya es hora de pensar en la familia. Antonio parece un hombre serio. Tiene un buen trabajo. Claro, todos tienen sus defectos, pero no existe la perfección. La conversación con sus padres no le aclaró mucho las cosas. Jimena llamó a su mejor amiga, Ira, con quien había sido amiga desde la universidad. María la escuchó y le hizo una sola pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres, Jimena? ¿Casarte con Antonio o solo casarte? Esta pregunta hizo que Jimena reflexionara sobre lo que realmente deseaba y por qué se sentía tan insegura. Después de 3 días de reflexión, decidió decir que sí. Sí, Antonio tenía defectos, pero ¿quién no los tiene? Y lo más importante, se sentía segura, cómoda y predecible con él. En un mundo lleno de incertidumbre, esas eran cualidades valiosas. Además, Jimena realmente creía que lo amaba. Cuando le contó a Antonio su decisión, su rostro se iluminó. La abrazó con fuerza y la giró por la habitación. Sabía que dirías que sí. Estoy tan feliz. Tenemos que contarle a mamá. Se va a poner encantada. Mamá, pensó Jimena para sí misma. La primera persona con la que quiere compartir esta noticia es con su madre, no con sus amigos ni compañeros. Quizás deberíamos contarle primero a nuestros padres, sugirió ella. ¿A tu mamá y a la mía? Sí, claro, respondió Antonio rápidamente. Vamos a ir a casa de tus padres mañana y luego a la mía. Ella ya me preguntó cuándo planeamos casarnos. Esta revelación sorprendió a Jimena. Preguntó. ¿Y qué le dijiste? Bueno, que estamos pensándolo, discutiéndolo. Antonio se encogió de hombros. A ella le interesa mi vida. Fue entonces cuando Jimena se dio cuenta de que Antonio ya había hablado con su madre sobre la posibilidad de su matrimonio, incluso antes de pedir su opinión. Pero decidió no insistir en eso. Después de todo, ahora estaban comprometidos, y era hora de pensar en el futuro, no en los pequeños detalles. Los padres de Jimena recibieron la noticia con prudencia, pero con calidez. Ya habían conocido a Antonio varias veces y, en general, aprobaban la elección de su hija. Como era tradición, su padre tuvo una conversación seria con su futuro yerno sobre la vida, mientras que su madre simplemente abrazó a Jimena y susurró. Lo más importante es que seas feliz,
cariño. Sin embargo, la reunión con Juana resultó ser inesperadamente tensa. Al escuchar la noticia, primero se alegró, besó a su hijo, luego abrazó a Jimena, pero rápidamente pasó a asuntos prácticos. ¿Cuándo planean la boda? Necesitamos elegir un buen restaurante con antelación. El verano se llena con un mes de anticipación. ¿Y qué formato quieren? ¿Clásico, europeo? ¿Cuántos invitados? ¿Ya han mirado vestidos? Conozco un gran taller donde trabaja una de mis antiguas alumnas. Las preguntas llegaron una tras otra, y Jimena sintió como Juana tomaba el control de la planificación de la boda, mientras Antonio solo asentía y sonreía, claramente acostumbrado a que su madre tomara todas las decisiones por él. Aún no hemos discutido los detalles, intentó frenar el torrente Jimena. Tal vez deberíamos decidir primero el formato y la fecha entre nosotros, Antonio. Claro, claro, respondió Juana rápidamente, pero se notaba en su mirada que no tenía intención de quedarse en segundo plano. Pero el tiempo pasa volando. Tenemos que empezar los preparativos ahora, sobre todo si queremos una boda de verano. ¿Por qué tiene que ser verano?, preguntó Jimena. Tal vez en otoño o primavera. En verano, todo el mundo está libre y puedes organizar una ceremonia al aire libre, dijo Juana con seguridad. Además, Antonio tiene vacaciones en julio. Siempre se toma tiempo libre en julio. ¿Verdad, hijo? Antonio asintió sin mirarla a ella, y de repente Jimena se dio cuenta de que nadie le había preguntado cuándo tenía ella sus vacaciones o si le convenía casarse en julio. Esa noche, tuvieron su primera discusión seria. Una vez en casa, Jimena expresó todo lo que pensaba sobre esta estrategia de planificación de la boda. Creo que esta es nuestra boda, Antonio. Entiendo que tu mamá quiera ayudar, pero ella está literalmente tomando todas las decisiones por nosotros. Vamos, estás exagerando, Antonio la desestimó. Ella solo sugirió algunas opciones. Y además, tiene mucha experiencia organizando eventos. Siempre está supervisando exposiciones o conferencias en la universidad. Una boda no es una exposición, objetó Jimena. Este es nuestro día, personal, especial. Y me gustaría que fuéramos nosotros los que tomáramos las decisiones. Tomaremos las decisiones, dijo Antonio, tratando de tranquilizarla. Es solo que mamá nos ayudará con la organización. Tú estás ocupada con el trabajo, no vas a tener tiempo para llamar a restaurantes y floristas. Jimena suspiró. Tal vez tenía razón, su agenda estaba apretada y organizar una boda era una carga adicional. Pero aún así, algo en la situación la inquietaba. Está bien, finalmente aceptó. Que ella ayude, pero la decisión final será nuestra, ¿de acuerdo? Y mis padres también deben estar involucrados en los preparativos. Esta también es su celebración. Claro, dijo Antonio abrazándola. Todo va a ser maravilloso, verás. Vamos a tener la mejor boda del mundo. Pero a pesar de sus palabras, la ansiedad no se desvaneció en Jimena. Comenzó a notar cada vez más situaciones en las que Juana intentaba controlar sus vidas, llamaba a Antonio en medio del día para preguntar si ya había almorzado, insistía en visitas semanales, y les aconsejaba sobre cómo organizar su futuro espacio compartido. Tienen que buscar un apartamento más grande, declaró una noche en la cena. Un apartamento de una habitación es para una sola persona, pero para una familia necesitan al menos 2 habitaciones, sobre todo si piensan tener hijos. Mamá, aún no hemos discutido esto, objetó Antonio suavemente. ¿Qué hay que discutir?, se sorprendió Juana. Claro que necesitan un apartamento más grande. No pueden estar apretados en un lugar de una sola habitación. Y a su edad, ya es hora de pensar en una vivienda seria, no en habitaciones alquiladas. Una vez que te cases con Jimena, podrás pedir una hipoteca. Jimena notó cómo Antonio se tensó al escuchar la palabra hipoteca.
Aún evitaba las conversaciones sobre comprar su propio hogar, aunque ganaba bien y fácilmente podría permitirse una hipoteca. Jimena tiene un bonito apartamento, dijo. Viviremos allí por ahora y ya veremos qué pasa más adelante. ¿En uno de una habitación?, preguntó Juana escéptica. Es estrecho para una pareja. No, necesitan pensar en el futuro. Tal vez podrían vender el apartamento de Jimena y añadir algo de dinero para comprar un lugar de 2 o incluso 3 habitaciones para los futuros niños. Jimena sintió físicamente cómo se le sonrojaban las mejillas. Juana, sin preguntarle su opinión, sugirió con mucha naturalidad vender su apartamento, el mismo que ella había ahorrado durante años, en el que había puesto tanto esfuerzo y corazón. No tengo planes de vender mi apartamento, dijo firmemente. Es mi propio hogar. He trabajado mucho para conseguirlo. Pero para la familia, a veces hay que hacer sacrificios, dijo Juana con tono ligeramente reprochador. El bien común está por encima de los intereses personales. ¿No es así? Jimena sintió cómo la irritación se apoderaba de ella, pero se contuvo, solo apretando con más fuerza el tenedor. En nuestro caso, creo que hay otras soluciones. Por ejemplo, Antonio podría vender su coche y añadir el dinero para el pago inicial. ¿El coche?, preguntó Juana, genuinamente sorprendida. Pero un hombre necesita un coche para el trabajo, para moverse. Una casa son solo paredes. Para mí no son solo paredes, replicó Jimena. Es mi hogar, mi fortaleza. No solo he invertido dinero, sino también mi alma en él. La atmósfera en la mesa se volvió tensa. Antonio, impotente, cambiaba su mirada entre su madre y su prometida, claramente inseguro de qué bando tomar. Está bien, dijo Juana en tono conciliador. Solo sugerí una opción. Por supuesto, depende de ustedes decidir. Pero por su tono, Jimena entendió que la conversación no había terminado, solo se había pospuesto. Y tenía razón. Al día siguiente, Antonio sacó a colación la posibilidad de vender el apartamento y comprar un lugar más grande. Mi madre tiene razón, dijo. Para una familia, un apartamento de una habitación es demasiado pequeño, especialmente si vamos a tener hijos. Pero aún no estamos casados, objetó Jimena. Y no estamos planeando tener hijos ahora mismo. ¿Por qué apresurarnos? No es apresurarse, es planificar para el futuro, la corrigió Antonio. Hay una diferencia. Jimena se dio cuenta de que esta conversación era un resultado directo de la influencia de Juana. Y aunque no quería discutir con su futura suegra, tampoco pensaba ceder en un tema tan importante. Casémonos primero, vivamos juntos un par de años, y luego ya veremos la situación de la vivienda, sugirió como compromiso. Tal vez para entonces tu carrera despegue y podamos comprar un apartamento más grande sin vender el mío. Antonio aceptó de mala gana, pero Jimena pudo ver que este tema volvería una y otra vez, con el principal iniciador no siendo su esposo, sino su suegra. A pesar de estas tensiones, los preparativos para la boda seguían a todo vapor. Juana, como prometió, se encargó de la mayoría de los detalles organizativos. Reservó el restaurante, encontró al anfitrión y organizó al fotógrafo. Jimena se centró en elegir el vestido y organizar la ceremonia, involucrando a su madre en el proceso. Silvia, siempre sensible al estado de ánimo de su hija, una vez le preguntó: «Jimena, ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Te ves un poco tensa». «Solo estoy cansada, mamá», Jimena restó importancia. «El trabajo está loco, y ahora toda esta preparación de la boda». «No es solo eso», su madre negó con la cabeza. «Veo que algo te está molestando». Jimena suspiró. Su madre siempre veía a través de ella. «Juana está demasiado involucrada en nuestras vidas. A veces siento que Antonio la escucha más a ella que a mí». «Es un problema común», asintió Silvia. «Especialmente con los hijos únicos».
A las madres les cuesta soltar y los hijos se acostumbran al cuidado. Pero con el tiempo, todo se resolverá. La clave es poner límites desde el principio. Lo intento, admitió Jimena. Pero no es fácil. Claro que no es fácil, respondió su madre. Pero eres una chica fuerte, lo lograrás. Y recuerda, esta es tu vida, tu familia, tus decisiones. Estas palabras de apoyo dieron a Jimena confianza. Decidió ser más firme con sus opiniones sobre los asuntos relacionados con su futuro y el de Antonio, y no dejar que Juana dictara las condiciones. Y, sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, Jimena amaba verdaderamente a Antonio y creía que su matrimonio sería feliz. Sí, él tenía defectos, pero ¿quién no los tiene? Lo importante era que era amable, cariñoso y confiable. Con una persona así, se podía construir un futuro. La boda tuvo lugar a mediados de julio en un restaurante en el campo con un hermoso jardín. El día estaba soleado y cálido. Todo iba según lo planeado. Jimena lucía radiante con un elegante vestido blanco y Antonio estaba guapo con un traje azul oscuro. La ceremonia fue emotiva, con votos que ellos mismos habían escrito. Antonio habló de fiabilidad, cuidado y respeto, Jimena habló de apoyo, comprensión y lealtad. Cuando se intercambiaron los anillos, ambos conjuntos de padres no pudieron contener las lágrimas. La recepción fue excelentemente organizada, gracias en gran parte a Juana. Ella controló cada detalle, desde la disposición de los asientos hasta la secuencia de los platos. Los invitados, alrededor de 50 personas, entre familiares, amigos y compañeros, quedaron encantados. El único momento desagradable fue el discurso de Juana. Levantando su copa por los recién casados, dijo: «Mis queridos hijos, estoy tan feliz de que Antonio haya encontrado a una chica tan maravillosa. Jimena, sé que serás una gran esposa para mi hijo. Quiero darte un consejo para el futuro, la familia se trata, ante todo, de compromisos. A veces hay que saber ceder el uno al otro y a veces incluso a los padres», sonrió con significado. Después de todo, nosotros, la generación mayor, hemos vivido mucho y sabemos algo sobre la vida. Recuerda eso, y tu matrimonio será fuerte. Jimena sonrió con una sonrisa tensa, dándose cuenta de que este consejo iba dirigido principalmente a ella. Antonio, sin embargo, asintió agradecido, claramente ajeno al subtexto oculto. Después de la boda, los recién casados se fueron de luna de miel, un tour de una semana por Italia. Planearon este viaje por su cuenta, sin la participación de Juana. Y por primera vez, Jimena sintió que realmente eran una familia, solo los dos, sin influencias externas. Roma, Florencia, Venecia, cada ciudad los cautivó con su atmósfera única. Caminaron por calles estrechas, disfrutaron de la gastronomía local e hicieron planes para el futuro. Antonio fue afectuoso y atento, interesado en sus opiniones, y no habló de su madre. Esta semana pareció perfecta para Jimena, reafirmando que su elección había sido la correcta. ¿Sabes?, dijo Antonio en la última noche, mientras estaban sentados en un pequeño restaurante a orillas del Gran Canal en Venecia. Estoy tan feliz de que estemos juntos. Eres la esposa que soñé. ¿La que soñaste?, preguntó Jimena con una sonrisa, tomando un sorbo de su vino blanco frío. Calmada, sensata, confiable, respondió sin dudar. No haces escenas, no exiges atención constante. Es cómodo estar contigo. Jimena sonrió, aunque por dentro deseaba escuchar otras palabras, no cómoda, sino emocionante, no calmada, sino amada. Pero apartó esos pensamientos. Después de todo, ¿no era la estabilidad y la comodidad la base de un matrimonio fuerte? Al regresar a la capital, comenzó la rutina de la vida familiar. Antonio se mudó al apartamento de Jimena, llevando lo mínimo, ropa, libros y su computadora. Decidieron no llevarse sus muebles, ya que el apartamento de Jimena ya estaba completamente amueblado.
Las primeras semanas viviendo juntos estuvieron llenas de tareas agradables. Estaban arreglando su espacio compartido, acostumbrándose a los hábitos del otro y disfrutando de su nuevo estatus como marido y mujer. Jimena descubrió que Antonio era ordenado, no dejaba cosas dispersas por la casa y sabía cocinar algunos platos sencillos. Él descubrió que Jimena era una persona nocturna, le gustaba leer antes de dormir y no soportaba que nadie tocara sus papeles de trabajo. ¿Siempre está todo tan perfectamente limpio contigo?, preguntó Antonio una vez, observando a su esposa mientras limpiaba las estanterías del armario. No perfectamente, pero me gusta el orden, respondió Jimena. Especialmente con los documentos de trabajo. Espero que no te moleste. No, para nada, sonrió Antonio. Incluso me gusta. Mi mamá siempre decía que la limpieza es una señal de una mente disciplinada. La frase mi mamá siempre decía comenzó a aparecer más y más en sus conversaciones conforme la euforia de la luna de miel se desvanecía. Al principio, Jimena no le dio mucha importancia, era normal que alguien mencionara los consejos de sus padres. Pero gradualmente comenzó a notar que la opinión de Juana parecía ser más importante para Antonio que la suya. Por ejemplo, Jimena sugirió pintar las paredes del dormitorio de beige a azul claro. Antonio inicialmente estuvo de acuerdo, pero al día siguiente dijo: «¿Sabes? Hablé con mamá. Ella piensa que el azul no es adecuado para el dormitorio. Es un color frío y podría afectar la calidad del sueño. Mejor quedarnos con el beige o elegir un verde cálido». ¿Desde cuándo tu mamá es experta en diseño de interiores?, no pudo evitar añadir Jimena con un toque de sarcasmo. «No es experta, pero tiene buen gusto», dijo Antonio, ligeramente ofendido. Además, es historiadora del arte, entiende de combinaciones de colores. Al final, las paredes se quedaron beige, y por primera vez, Jimena sintió que su familia no era solo ellos dos, sino una tercera persona, alguien que tenía la última palabra. Luego vinieron otras sugerencias de Juana, qué cortinas colgar, qué electrodomésticos comprar, incluso qué detergente para la ropa usar. Y cada vez, Antonio insistió en seguir el consejo de su madre. «No podemos discutir cada asunto doméstico con ella», finalmente dijo Jimena, molesta, después de que Antonio hubiera llamado a su madre por tercera vez en una semana para pedirle consejo sobre qué cocina comprar. «¿Por qué no?», preguntó Antonio, genuinamente sorprendido. «Mamá sabe mucho sobre electrodomésticos. Tiene mucha experiencia. Porque esta es nuestra familia, y estas son nuestras decisiones», explicó Jimena pacientemente. «Tenemos que aprender a tomarlas nosotros mismos». Antonio se veía desconcertado. ¿Pero qué hay de malo en pedirle consejo a alguien con más experiencia? No hay nada de malo, si es algo ocasional. Pero cuando cada decisión tiene que ser aprobada por tu mamá, es demasiado. Antonio hizo pucheros como un niño. «¿Es que no te gusta mi mamá? Siempre estás criticándola». «No la estoy criticando», respondió Jimena, cansada. «Solo quiero que construyamos nuestra familia nosotras solas, sin influencias externas constantes». Esta conversación no llevó a ningún cambio. Antonio siguió consultando a su madre sobre todo, y Juana, a su vez, no dudó en dar consejos no solicitados. La primera prueba real para la joven pareja llegó con las finanzas. Antes de su matrimonio, Jimena y Antonio no habían discutido cómo manejarían su presupuesto. Se había supuesto que cada uno contribuiría con su parte a los gastos comunes, manteniendo su independencia financiera. Pero un mes después de casarse, Antonio sugirió combinar sus cuentas. «Será más conveniente. Todo el dinero en un solo lugar, claro y transparente». «No estoy segura», respondió Jimena con cautela. «Creo que cada uno debe tener sus propios fondos, sin necesidad de justificarlos». «¿No confías en mí?», se defendió Antonio de inmediato. «¿Crees que voy a malgastar tu dinero?». «No se trata de confianza», replicó Jimena. «Es que estoy acostumbrada a la independencia financiera, y además,
tengo una hipoteca, un préstamo de coche. Esas son mis obligaciones personales. ¿No son ahora nuestras obligaciones comunes?, preguntó Antonio, genuinamente sorprendido. Ahora somos una familia. Este argumento sonaba convincente y Jimena casi estuvo de acuerdo, pero algo la detuvo. Tal vez era la sensación inquietante de que Antonio, a pesar de ganar un buen salario, seguía viviendo en un apartamento alquilado con un compañero de cuarto, sin querer comprometerse a tener su propio lugar. O el hecho de que, en los 3 meses que llevaban viviendo juntos, nunca había sugerido dividir los gastos de manera equitativa. Jimena pagaba por el apartamento, los servicios, los víveres, mientras que las contribuciones de él se limitaban a compras ocasionales y cenas en restaurantes. Dejemos las cosas como están por ahora, propuso como un compromiso. Abrimos una cuenta conjunta para los gastos cotidianos, donde cada uno aporte una cantidad fija y el resto del dinero se mantendrá en nuestras cuentas personales. Antonio aceptó de mala gana, pero Jimena pudo ver que no estaba feliz. Un par de días después, resultó que había hablado del tema con su madre. Mamá piensa que no debería haber un presupuesto separado en una familia, declaró Antonio. Eso crea desconfianza y división. ¿Sabes que mamá no sabe que no tienes hipoteca ni grandes deudas?, preguntó Jimena razonablemente. ¿Que yo estoy cubriendo la mayoría de los gastos comunes por ahora? ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Antonio indignado. En una familia, ¿importa cuánto contribuye cada persona? Hoy tú contribuyes más, mañana lo haré yo. Lo importante es la confianza. Exactamente, asintió Jimena. La confianza debe ser mutua. Yo confío en ti, pero también necesitas confiar en mí cuando se trata de manejar mis finanzas. Después de esta conversación, Antonio se mostró molesto durante algunos días, volviéndose distante, incluso grosero. Pero luego, de repente, comenzó a ser excesivamente cortés, compró flores, cocinó la cena, hizo algunas pequeñas reparaciones en el baño. Jimena se conmovió por esta atención y pensó que él había reconsiderado la situación y aceptado su punto de vista. Pero una semana después, Antonio volvió a sacar el tema financiero, esta vez proponiendo un nuevo esquema. Hagámoslo así, yo pagaré nuestra comida, entretenimiento y viajes, y tú pagarás el apartamento y los servicios. Será más conveniente para ti de esa manera. Jimena pensó por un momento. La oferta parecía razonable, si no fuera por un detalle: sus pagos mensuales de la hipoteca, los servicios y el estacionamiento sumaban alrededor de 4.000 euros, mientras que ellos gastaban un máximo de 2.000 euros en comida y entretenimiento. Eso no es muy justo, señaló ella. Mis gastos serán casi el doble que los tuyos. Pero este es tu apartamento, dijo Antonio, sorprendido. De todos modos, pagarías la hipoteca aunque vivieras sola. Este argumento tocó una fibra sensible en Jimena. Parecía que Antonio no se consideraba un participante completo en la creación de su hogar juntos, sino más bien un invitado que pagaba una tarifa moderada por quedarse allí. De todos modos, este es nuestro hogar compartido ahora, dijo ella con firmeza. Y los gastos deben dividirse de manera justa, ya sea igualitariamente o proporcionalmente a nuestros ingresos. Pero este no es mi hogar, replicó Antonio. Mi nombre solo está en los documentos. Si nos divorciamos, me quedaría sin nada. Esas palabras fueron como un trueno. Llevaban casados solo 3 meses, y Antonio ya hablaba de un posible divorcio y se preocupaba por la división de bienes. No entiendo, dijo Jimena lentamente, sintiendo que la ansiedad comenzaba a subir en su interior. ¿Te casaste conmigo o con mi apartamento? ¿Qué tonterías estás diciendo? Antonio se enfureció. Solo estoy hablando de justicia. ¿Por qué debería invertir en tu propiedad? Porque somos una familia, respondió Jimena, usando su propio argumento reciente. En una familia, ¿contamos quién contribuyó con qué? Antonio no supo qué responder y simplemente se fue a la cocina, cerrando la puerta de golpe detrás de él.
Desde ese día, el tema financiero se convirtió en una fuente constante de tensión en su relación. Nunca llegaron a una decisión final. Jimena continuó pagando por el apartamento y los servicios, mientras que Antonio ocasionalmente traía víveres y pagaba las cuentas de los restaurantes. Ya no discutían sobre planificación conjunta para compras importantes ni ahorros. Otro tema de conflicto fueron las visitas de Juana. Durante el primer mes después de la boda, ella se mantuvo a una distancia respetuosa, llamando a su hijo solo ocasionalmente. Pero gradualmente, su presencia en sus vidas se hizo más evidente. Primero, comenzó a venir una vez a la semana solo para tomar el té. Luego, sus visitas aumentaron a 2 o 3 veces por semana, y llegaba sin previo aviso en cualquier momento del día. Creo que deberíamos establecer algunos límites sobre cuando tu mamá visita, sugirió Jimena con cautela después de que su suegra la sorprendiera en bata, recién salida de la ducha. Después de todo, este es nuestro espacio personal. ¿Qué quieres decir con establecer límites? Frunció el ceño Antonio. Ella es mi madre. Puede venir cuando quiera. Pero no vivimos en su casa, respondió Jimena. Este es nuestro apartamento, y es normal que sepamos con antelación cuándo van a venir los visitantes. Cualquier visitante, no solo tu mamá. Ya veo, dijo Antonio con una sonrisa desagradable. Este es tu apartamento y tú pones las reglas. Solo para que recuerdes, yo también vivo aquí. Eso no es lo que quise decir, dijo Jimena, cansada. Es solo una cuestión de etiqueta básica avisarnos antes de una visita. Hablaré con ella, aceptó Antonio a regañadientes. Pero parecía que esa conversación nunca tuvo lugar. Juana siguió apareciendo sin previo aviso, a veces sorprendiendo a Jimena en los momentos más inconvenientes, trabajando con documentos confidenciales, durante reuniones en línea o incluso en la cama cuando se sentía mal y había tomado un día por enfermedad. Con cada visita, su suegra se volvía más y más intrusiva en su hogar, reorganizaba cosas, daba consejos de limpieza, criticaba las elecciones de comida y métodos de cocina. Un día, Jimena descubrió que Juana había vuelto a lavar todos los platos del armario porque pensaba que no estaban lo suficientemente limpios. Gracias, pero no hacía falta que pasaras por todo ese esfuerzo, dijo Jimena conteniéndose. Yo me ocupo de la limpieza de la casa yo misma. Estoy segura, querida, respondió Juana con una leve sonrisa. Solo quería ayudar. Tienes un trabajo tan estresante que no siempre tienes tiempo para limpiar a fondo. Estas palabras, pronunciadas con una falsa preocupación, eran en realidad un insulto disimulado, y Jimena lo entendió perfectamente. Pero no inició una pelea. Simplemente dijo con firmeza. La próxima vez, por favor, pregunta antes de cambiar algo en nuestra casa. Claro, claro, aceptó Juana obedientemente, pero sus ojos mostraban que no pensaba seguir esta petición. Cuando Jimena le contó a Antonio sobre el incidente, él simplemente se encogió de hombros. Mamá lo hizo con buena intención. Está acostumbrada a cuidar de mí, de la casa. No lo tomes tan personalmente. No se trata de cuidado, se trata de respetar los límites, replicó Jimena. Yo nunca lavaría los platos en la casa de otra persona sin preguntar primero, ni siquiera en la casa de tu mamá. Pero esta no es una casa ajena para ella, dijo Antonio. Es la casa de su hijo. De nuevo, Jimena sintió que su apartamento no era su hogar, sino el suyo, donde Antonio solo estaba viviendo. Esta dualidad en su actitud, a veces nuestro, a veces tuyo, la irritaba y desconcertaba. Esto continuó durante 3 meses de su vida juntos. Jimena se fue cansando cada vez más de las constantes visitas de su suegra, la necesidad de defender sus límites y las disputas financieras con su esposo. Sentía que su relación, que había sido tan armoniosa antes del matrimonio, se estaba deteriorando gradualmente. Antonio se volvía irritable, a menudo respondiendo bruscamente por cosas pequeñas, podía pasar horas jugando videojuegos, ignorando su presencia.
Y Juana cada vez insinuaba más que Jimena debería prestar más atención a la casa y a su esposo, incluso si eso significaba reducir sus horas de trabajo. En la vida de una mujer, la carrera no es lo más importante, decía ella mientras tomaba un café en la cocina de Jimena. Lo que importa es la familia, el confort y la armonía en el hogar. Los hombres son así, necesitan llegar a casa a una cena caliente y un buen ánimo, no papeles y una computadora portátil. Jimena no discutió, aunque por dentro hervía de indignación. Trabajaba tanto como Antonio, pero aún así lograba mantener la casa en orden, cocinar e incluso levantar el ánimo de su esposo. Pero él nunca le preguntaba cómo le había ido el día, nunca ofrecía ayuda con los quehaceres domésticos, ni mostraba interés en sus preocupaciones profesionales. La incomodidad interna crecía, y Jimena decidió que era hora de tener una conversación sincera con Antonio. Eligiendo una tarde en la que ambos estaban libres y relativamente tranquilos, sugirió discutir cómo iba su vida juntos. Siento que nos estamos distanciando, comenzó con cautela. A menudo estás irritado, no hablas mucho conmigo. Quiero entender cuál es el problema. Antonio suspiró. No hay ningún problema. Es solo que estoy pasando por un momento difícil en el trabajo, un proyecto nuevo, mucha responsabilidad. Entiendo, pero podríamos apoyarnos mutuamente, dijo Jimena. En cambio, solo discutimos sobre el dinero, sobre las visitas de tu mamá, sobre qué estufa comprar. Exactamente, Antonio de repente se animó más. Quejas constantes, insatisfacción interminable. Mamá tiene razón, las mujeres modernas están demasiado centradas en sí mismas, en sus derechos, en su independencia. Pero la familia es cuestión de compromisos, de aprender a ceder. Ambos deberíamos ceder, señaló Jimena. No solo yo. ¿Y qué? Yo no cedo. Antonio preguntó, genuinamente sorprendido. Me mudé a tu apartamento, aunque podría haber insistido en que alquiláramos un lugar más grande. No te exijo que cocines todos los días, aunque podría. En realidad, estoy cediendo en muchas cosas. Esta respuesta dejó a Jimena atónita. Parecía que Antonio veía el comportamiento común y razonable de un hombre adulto en una familia como una enorme concesión, casi un sacrificio de su parte. Creo que tenemos diferentes puntos de vista sobre la vida familiar, dijo lentamente. Yo veo a la familia como una sociedad de iguales, donde ambos contribuyen al hogar, al presupuesto y al apoyo emocional. Pero tú, parece, piensas que hay roles masculinos y femeninos. Y si tú haces trabajos de mujeres, ya eso es un gran favor. ¿No es así? Antonio preguntó, genuinamente sorprendido. Claro que hay deberes masculinos y femeninos. Siempre ha sido así. No me pides que haga las reparaciones, ¿verdad? Ese es mi trabajo. Entonces, ¿por qué no puedo esperar que tú te encargues de la casa? Es una división normal del trabajo. Pero ambos trabajamos a tiempo completo. Protestó Jimena. ¿Qué tienen que ver los roles de género con esto? Si los dos estamos igualmente ocupados fuera del hogar, entonces los deberes domésticos deben dividirse por igual. Ah, ahora entiendo de dónde vienen estas quejas, Antonio sonrió con desdén. Has estado leyendo tus artículos feministas. Mamá dijo que tienes ideas demasiado modernas sobre la familia. ¿Qué tiene que ver tu mamá con esto? Jimena ya no pudo más. Estamos hablando de nuestra relación ahora, de lo que está pasando entre nosotros. Y mamá es parte de nuestra familia, te guste o no, Antonio la interrumpió. Y su opinión me importa. Es una mujer sabia, ha vivido mucho tiempo, me crió sola después de que mi padre murió. Ella sabe lo que es una familia real y cuáles son los deberes de las mujeres. Jimena se dio cuenta de que esta conversación no tenía sentido. Antonio estaba completamente influenciado por su madre, tomaba sus palabras como la verdad absoluta y era imposible convencerlo de lo contrario. Después de esta conversación, su relación se volvió aún más tensa.
Antonio se quedaba cada vez más tarde en el trabajo y los fines de semana se iba a casa de su madre, dejando a Jimena sola. Ella, por su parte, se sumergió en su trabajo, tratando de estar lejos de casa, donde la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Juana, percibiendo la vulnerabilidad en su matrimonio, se volvió más activa. Llamaba a Antonio varias veces al día, lo invitaba a almuerzos entre semana, insistía en cenas familiares los fines de semana. Y cada vez más, sus conversaciones con Jimena incluían frases como, Antonio es tan sensible. Necesita un cuidado especial. Los hombres son como niños, necesitan atención y admiración. Las mujeres modernas piden demasiado a sus esposos, ellos solo necesitan crear confort y no cargarles con problemas. Jimena trataba de ignorar estos comentarios, pero cada día se hacía más difícil mantener la compostura. Se sentía atrapada, por un lado, realmente quería salvar el matrimonio, pero por otro, se daba cuenta de que la situación se estaba volviendo insoportable. El punto de inflexión llegó cuando Jimena, llegando a casa más temprano de lo habitual debido a una reunión cancelada, encontró a Juana en su apartamento. Su suegra estaba tranquilamente sentada en la sala, revisando documentos que habían estado guardados en el gabinete personal de Jimena. ¿Qué estás haciendo?, Jimena preguntó, sorprendida al ver sus papeles personales, extractos bancarios, contratos, recibos, extendidos por toda la mesa. «Oh, ¿ya estás en casa, Jimena?», respondió Juana sin el más mínimo atisbo de vergüenza. Solo estaba ayudando a organizar los documentos. Tienes un gran desorden aquí. Los papeles importantes deberían guardarse de forma ordenada. Esos son mis documentos personales, dijo Jimena, conteniéndose para no perder la calma. Y estaban organizados de la manera que a mí me resulta conveniente. No te pedí que los organizaras. No hace falta que te pongas tan nerviosa, querida, Juana sonrió de manera tranquilizadora. Solo quería ayudar. Por cierto, veo que tienes una buena cantidad de dinero en tu cuenta. ¿Tú y Antonio han pensado en invertirlo en una reforma? El papel tapiz de la habitación ya está algo viejo. Eso fue demasiado. No solo había invadido su espacio personal, sino que también había examinado sus documentos financieros y ahora sugería cómo gastar su dinero. Por favor, pon todo en su lugar y vete, exigió Jimena. Juana no tuvo más opción que cumplir. Después del incidente con los documentos, la relación entre Jimena y Juana se agrió completamente. Juana fingió que no había pasado nada importante, mientras que Jimena trataba de evitarla lo más posible. Como siempre, Antonio se puso del lado de su madre, afirmando que solo había querido ayudar y que Jimena estaba reaccionando exageradamente ante asuntos triviales. En la oficina, Jimena se sumergió en un proyecto importante, una auditoría de una empresa internacional. La tarea era compleja pero interesante, requería toda su concentración y muchas horas extra. Esto le ayudó a evitar pensar en los problemas en casa, aunque también profundizó la distancia emocional con su esposo. El día que Jimena más tarde llamaría el día de la revelación, terminó de trabajar más temprano de lo habitual. Una reunión con un cliente se había cancelado inesperadamente y su jefe le permitió irse a casa, comentando que había estado trabajando demasiado últimamente. «Tómate un descanso, Jimena», dijo Raúl mientras revisaba su informe. «Has estado quedándote tarde durante 3 semanas seguidas. Apuesto a que tu esposo te extraña». Jimena dio una sonrisa débil, pensando que probablemente su esposo ni siquiera había notado su ausencia. Recientemente, casi no hablaban en absoluto. Antonio estaba siempre en casa de su madre o sentado frente a la computadora, con auriculares puestos, jugando a algún videojuego de disparos. En su camino a casa, decidió comprar alimentos para la cena, tal vez incluso una botella de vino. «Debería intentar mejorar nuestra relación», pensó Jimena mientras escogía vegetales frescos en el supermercado. Después de todo, solo llevamos casados 3 meses. Deberíamos poder encontrar puntos en común. Pero, en el fondo, dudaba que fuera posible.
Sus puntos de vista sobre la familia, sobre la distribución de roles y sobre los límites personales eran demasiado diferentes. Y la influencia de Juana sobre su hijo era demasiado fuerte. Con las bolsas de víveres en las manos, Jimena subió a su piso y estaba a punto de abrir la puerta cuando escuchó voces provenientes del apartamento. Antonio debería estar en el trabajo, nunca llegaba tan temprano. ¿Será mi suegra otra vez?, pensó Jimena con irritación mientras insertaba la llave en la cerradura. Pero lo que vio cuando abrió la puerta superó todas sus peores expectativas. Al llegar a casa esa tarde después del trabajo, Jimena vio a su esposo y a su suegra mostrando su apartamento previo al matrimonio a un posible comprador. Pensaban que Jimena era completamente ingenua, pero lo que no sabían era que ella podía darles una lección. En la sala, donde solía pasar sus tardes leyendo un libro, estaban Antonio, Juana y un hombre de mediana edad con un traje caro. Estaban mirando la habitación y Antonio estaba describiendo con entusiasmo el lado sur. Y las ventanas dan al patio, es muy tranquilo. Los vecinos son intelectuales, decía. La renovación se hizo hace solo 2 años. Todo es de alta calidad, caro. ¿La cocina es grande?, preguntó el hombre, mirando alrededor con evidente interés. Me encanta cocinar. Eso es importante para mí. 12 metros cuadrados, respondió Juana sin dudar. Distribución muy conveniente. Incluso instalamos un lavavajillas. Si quieres, te lo podemos mostrar. Espaciosa, moderna. Sí, me gustaría verlo, asintió el hombre. ¿Y el baño también? ¿Qué precio han puesto al apartamento? Pedimos 150.000 euros, respondió Antonio con confianza. Está un poco por debajo del valor de mercado, pero estamos interesados en una venta rápida. Ya encontramos un excelente apartamento de 3 habitaciones cerca. Jimena se quedó congelada en la puerta, incapaz de creer lo que escuchaba o veía. No solo estaban mostrando su apartamento a un extraño, sino que ya habían fijado un precio y planeaban venderlo. Su apartamento, sin su conocimiento ni consentimiento. Instalamos. Pedimos, las palabras resonaban en sus oídos. Ni siquiera recordaba cuando dejó caer las bolsas de la compra, pero el sonido de ellas cayendo al suelo atrajo la atención de los 3. ¿Jimena? Antonio se giró sorprendido hacia la puerta. ¿Ya estás en casa? Solo estábamos, nosotros. Veo lo que están haciendo, dijo Jimena con tono glaciar, sintiendo una ola abrumadora de furia elevarse dentro de ella, algo que nunca había experimentado antes. Y también veo lo que están haciendo. Jimena, no te preocupes, intervino rápidamente Juana. Solo estamos mostrando el apartamento a Agustín. Mostró interés en nuestro anuncio. ¿Un anuncio?, preguntó Jimena, dando un paso hacia adelante y cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. ¿Publicaste un anuncio para vender mi apartamento? Nuestro apartamento, corrigió Antonio. Después de todo, somos familia. ¿Familia? Jimena se rió amargamente. La familia es cuando las decisiones se toman juntas, no a espaldas del otro. ¿Qué han hecho aquí? Querida, intervino Juana con ese tono condescendiente que Jimena odiaba tanto. No hay necesidad de ponerse tan nerviosa. Antonio y yo lo hemos pensado todo. Hay un excelente apartamento de 3 habitaciones en nuestra zona. Tu apartamento más un pequeño pago adicional sería justo lo necesario. Es para tu futuro, para los niños. ¿Para nuestro futuro? Jimena miró a su esposo, quien parecía cada vez más inseguro. Antonio, ¿en serio? ¿Decidiste vender mi apartamento a mis espaldas? Escucha, tal vez no deberíamos hacer una escena frente a un extraño, intentó razonar Antonio, señalando al comprador, que claramente se sentía incómodo. No estoy haciendo una escena. Jimena replicó. Ustedes son los que están mostrando una propiedad sin el consentimiento de la dueña. ¿Se les ha ido la cabeza? Jimena, exclamó Antonio. Cuidado con lo que dices.
Mi madre está aquí. Y este es mi apartamento. Jimena casi gritó, sintiendo algo romperse dentro de ella. Mi apartamento, ¿entiendes? Lo pagué yo, lo renové yo. Todavía estoy pagando la hipoteca. Y nadie, escúchame bien, nadie tiene el derecho de decidir su destino excepto yo. Jimena, no entres en pánico. Antonio dio un paso hacia ella, pero ella se alejó. Mi mamá y yo lo hemos pensado todo. Es una excelente idea. Un apartamento más grande, un buen vecindario, cerca de una escuela y un jardín de infancia. ¿Con tu mamá? Jimena repitió en eco. Y de repente, todo encajó. Todos esos meses de incomodidad, todas las discusiones, todo se reducía a una sola cosa: su esposo nunca había madurado. Estaba completamente dependiente de su madre, dejándola tomar decisiones por él, por ambos. ¿Alguna vez tomas decisiones por ti mismo, sin tu mamá? ¿Qué tiene eso que ver con algo? Antonio se enfureció. Mamá tiene más experiencia que nosotros. Ella sabe mejor. ¿Qué sabe mejor? Jimena interrumpió. ¿Cómo vivir en mi apartamento? ¿Cómo administrar mi dinero? ¿Cómo manejar mi familia? Nuestra familia, corrigió Antonio nuevamente. Y sí, ella sabe mejor cómo construir una familia. Tiene mucha experiencia. Vaya experiencia familiar tienes, Juana. Jimena se volvió hacia su suegra, sintiendo algo caliente e incontrolable elevarse dentro de ella. Criar a un hijo que, a los 33 años, no sabe tomar decisiones por sí mismo, no tiene su propia casa y deja que su madre controle su familia, eso sí que tiene talento. ¿Cómo te atreves? Juana exclamó con indignación. Antonio, ¿escuchaste lo que está diciendo? Esto es inaceptable. Jimena, te estás pasando. Antonio dio un paso hacia su esposa, con la cara retorcida por la ira. Pide disculpas a mi mamá, inmediatamente. ¿Pedir disculpas? Jimena sintió lágrimas de rabia y dolor correr por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Vinieron a mi casa, la mostraron a un extraño, planeaban venderla sin mi consentimiento, ¿y yo debo disculparme? Pensé que eras una mujer razonable. Antonio sonrió con desdén. Pero estás montando un escándalo por nada. ¿Por nada? Jimena respiró profundamente, tratando de calmarse. ¿Sabes qué, Antonio? Soy una mujer razonable, y por eso les pido a todos que se vayan de mi apartamento, ahora mismo. ¿Qué? Antonio se quedó allí, sorprendido. ¿Me vas a echar? Sí, dijo Jimena firmemente. Tú, tu madre, y tú, asintió hacia el comprador, que ya se dirigía en silencio hacia la salida. De los tres, solo esta persona no tiene culpa, él simplemente se ha encontrado en una situación incómoda. Lo siento, creo que me iré ahora, murmuró el comprador, apresurándose hacia la puerta. Parece que el apartamento no está listo para la venta. No está listo, y nunca lo estará. Jimena lo interrumpió. El apartamento no está en venta, y nunca lo será. El comprador salió rápidamente, y la habitación se llenó de un pesado silencio. Juana miraba a su nuera con un odio evidente. Antonio seguía cambiando su mirada confundida entre su esposa y su madre. Jimena, ¿hablas en serio? Finalmente, exclamó. Somos marido y mujer. Lo fuimos, respondió Jimena con calma, sintiendo una extraña sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero no puedo ser la esposa de un hombre que no respeta mi opinión, mis límites, mi propiedad. Y aún más, no puedo vivir en una familia donde las decisiones no las toma el marido, sino la suegra. Jimena, la voz de Antonio se volvió suplicante. Hablemos de esto calmadamente. Sí, nos apresuramos con la muestra, pero la idea es buena. Un apartamento de 3 habitaciones, piénsalo. No hay nada que discutir, la interrumpió Jimena, sintiendo la adrenalina palpitando en sus sienes.
Publicaste un anuncio para vender mi apartamento a mis espaldas, pusiste un precio y trajiste a un comprador. ¿Pensaste que era tan estúpida como para aceptar todo esto? Nadie piensa que eres estúpida, intentó suavizar la situación Juana, aunque sus ojos decían lo contrario. Solo eres un poco terco cuando se trata de tu independencia. Queríamos mostrarte una opción lista para que vieras todos los beneficios. Terco. Jimena sintió algo romperse dentro de ella. Años de contener emociones, tratando de ser buena y razonable, se convirtieron repentinamente en rabia. Esto no es terquedad, es mi derecho a vivir mi vida como quiero. ¿Y sabes qué? No solo puedo negarme, también puedo darle una bofetada a quien invada mi vida sin preguntar. Con estas palabras, abrió decididamente el cajón de la cómoda, sacó las llaves de repuesto y se las entregó a Antonio. Aquí, toma tus cosas y sal de mi apartamento hoy. Y llévate a tu madre contigo. ¿Cómo te atreves? Juana gritó, levantándose del sofá. Antonio, no puede tratarnos así. Esto es inaceptable. Oh, sí que puedo, Jimena respondió con calma, sintiendo una extraña claridad en sus pensamientos. Y lo haré. Este es mi apartamento, y yo decido quién vive aquí. Fuera los dos. Jimena, no entiendes lo que estás haciendo. Antonio trató de agarrarle la mano, pero ella la apartó. Somos familia. Podemos solucionarlo. No, Antonio, eres tú el que no entiende. Su voz se volvió de acero. La familia es sobre respeto, confianza y honestidad. No tenemos nada de eso. Lo que tenemos es tú, tu madre y yo, una extraña en su pequeño plan. Así que agarra tus cosas y lárgate. Te arrepentirás de esto, Antonio siseó, finalmente mostrando su verdadera cara. ¿Crees que eres tan lista? No serías nada sin mí. Sé exactamente lo que valgo, Jimena respondió, sorprendida por su propia calma. Pero deberías pensarlo, ¿quién eres tú sin tu mamá, que decide todo por ti? Juana agarró su bolso y, lanzándole una mirada abrasadora a Jimena, se dirigió hacia la puerta. Vamos, Antonio, no pertenecemos aquí. Que se quede en su pequeño agujero sola. Mejor sola que con ustedes, Jimena respondió, cerrando la puerta detrás de ellos. La resolución del conflicto en los días siguientes fue como una niebla. Antonio tomó sus cosas cuando Jimena no estaba en casa, dejando las llaves en el buzón. Ni una nota, ni una llamada, solo las llaves solas, simbolizando el fin de su matrimonio. Jimena se tomó un tiempo libre del trabajo para ordenar sus pensamientos y su papeleo. Consultó a un abogado sobre el divorcio, cambió las cerraduras de su apartamento y gradualmente borró cada rastro de Antonio de su vida. También hubo intentos de reconciliación, pero no de Antonio, solo de su madre. Juana llamó a amigos en común, tratando de influir en Jimena, e incluso vino una vez con una disculpa, pero Jimena permaneció firme. «Sabes, Juana», le dijo, quedándose en la puerta y no dejando que su suegra entrara al apartamento, «te estoy agradecida». ¿Agradecida? Juana se sorprendió. «Sí, me abriste los ojos. Pensé que me casaba con un hombre adulto, pero resultó que me casé con un niño de mamá. Es mejor saber esto ahora que dentro de 10 años, cuando haya niños de por medio». El divorcio fue rápido y sin dramas. No tenían propiedad conjunta, hijos ni deudas compartidas importantes. Antonio no impugnó el apartamento, entendiendo lo absurdo de tales reclamos. Todo terminó con 2 sesiones en el tribunal y la firma de algunos papeles. Una nueva vida. Pasó un año. Jimena estaba sentada en un acogedor café con su amiga María, hablando sobre su nuevo proyecto en el trabajo. «¿Cómo va tu vida personal?», preguntó María. «Aún no me has contado qué pasó con ese arquitecto que te invitó a la exposición». «Pedro». Jimena sonrió. «Solo somos amigos por ahora, no tengo prisa». «¿Y no vendiste tu apartamento?». «No, y no pienso hacerlo», Jimena respondió con firmeza. «Este es mi hogar, mi fortaleza.
Lo renové, compré muebles nuevos. Me siento bien allí. ¿Y Antonio? ¿Has oído algo de él? Dicen que se volvió a casar. Jimena se encogió de hombros. Con una chica de unos 20 años. Viven con su mamá. Pobrecillo, María negó con la cabeza. ¿Quién? ¿Antonio? Jimena se rió. No, su nueva esposa. Pero, en realidad, eso ya no es tu problema. Exacto, Jimena asintió, levantando su taza de café. Y sabes, nunca me he arrepentido de mi decisión. A veces, solo necesitas saber decir no y mantenerte firme, incluso si eso significa demostrar que puedes hacer más que quedarte callada en un rincón, también puedes dar una bofetada cuando es necesario. Ambas rieron, y Jimena pensó para sí misma que la vida realmente había mejorado. Tal vez no de la manera en que la había planeado hace un año, pero definitivamente para mejor. Estaba libre, independiente y, finalmente, solo le pertenecía a ella misma. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.